Por algún motivo a Boris lo echó de la reunión, así que si alguien lo tiene en el grupo WhatsApp, avísele que mande de vuelta. No sé por qué, pero el Mite lo echó. Bueno, voy poniendo el PowerPoint y ya en un ratito arrancamos. En 2 minutos arrancamos, así que si quieren ir a buscar agua o algo, aprovechen. Tienen 2 minutitos más. Bueno, arrancamos entonces. La clase de hoy, la idea es que ya puedan terminar con la guía de energía. No me acuerdo ahora si queda una clase de energía o no. Me parece que esta es la última. ¿Dónde está mi PowerPoint? Acá. La clase pasada lo que vimos fue más que nada aplicar el teorema de variación de energía cinética, que era, bueno, el trabajo de todas las fuerzas, a distintos problemas. La clase de hoy ya vamos a meternos con fuerzas conservativas y no conservativas, y vamos a poder usar el teorema de la variación de energía mecánica. La idea de esta parte es que abarca de los ejercicios 11 al 20 y pico, y son los ejercicios quizás más parecidos a los que les pueda llegar a aparecer en un parcial.
Yo hoy voy a hacer los ejercicios 17 y 20. Está la grabación del cuatri pasado, hice los ejercicios 15 y 18 si los quieren después chusmear o si tienen algún problema, eso había quedado grabado. ¿En dónde están esos ejercicios, profe? En el canal de YouTube donde subo todo esto, yo tiro todos los videos viejos, los tiro ahí. Así los borro del... ¿En dónde está el canal, profe? Ahora lo busco. No me acuerdo ni yo. Ahora después se los paso. En la primera clase se los había pasado, en el primer PowerPoint. Pero ahora termino la clase y lo busco. Así tengo... Gracias. ¿Sí? No, perdón que no lo busco, no me busco ahora. Si no, después se los paso. Entonces, la idea es que... me olvidé de decir una cosa. Y después, cuando terminemos la clase, quería charlar un poco de unas cosas del Labo que me preguntaron y que capaz que quedaron un poco colgadas. Sobre todo cómo es el cálculo de errores y bueno, si tienen dudas de laboratorio, lo podemos charlar al final. Habíamos visto en la clase pasada que la energía mecánica era la suma de dos términos. Una parte que es energía cinética, que es la energía debido al movimiento del cuerpo, y una parte que es energía potencial. Esta energía potencial tiene que ver con que hay fuerzas conservativas, se llaman conservativas porque mantienen constante la energía mecánica, aplicada sobre el cuerpo. En esta materia vamos a ver dos fuerzas conservativas que son el peso, ¿sí? Siempre que se aplique peso, vamos a tener una energía potencial gravitatoria, y la fuerza elástica, que se corresponde con la energía potencial elástica. Cuando tenemos energía potencial gravitatoria, la fórmula es mg por la altura, ¿sí? Siempre se mide la altura desde un piso hacia arriba, ¿sí? O sea, es lo que tenemos por debajo. Y la energía potencial elástica, que es un medio de la constante del resorte por el estiramiento de la compresión al cuadrado. Habíamos visto también que... denme un segundo que está con... Me olvidé de sacar los tiempos de la diapositiva. Ya vuelvo. Acá está. Vamos a grabarlo. Ya vuelvo. Al principio. Lo tengo que compartir de vuelta. Ahí ya se ve, ¿no? Claro. Estamos todos, ¿no? Sí, sí. No, vuelvo. Y además teníamos una formulita para calcular el trabajo, que era la forma en la que un cuerpo podía obtener o se le quitaba energía, que cuando la fuerza era constante, es fuerza por el desplazamiento, la distancia que se mueve, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, habíamos visto que había tres teoremas de conservación, que habíamos usado uno solo en la clase pasada, ahora vamos a usarlos de forma completa. La clase pasada dijimos que la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas, o sea, el trabajo de la resultante. Esta clase nos vamos a centrar más en la variación de energía mecánica, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y existe un tercer teorema que no lo vamos a usar mucho, pero que dice que el trabajo de las conservativas es la menos variación de energía potencial. Entonces, la definición rápida de fuerzas conservativas son las fuerzas que me mantienen constante la energía mecánica. Peso y fuerza elástica. Todas las otras son fuerzas no conservativas que me van a modificar la energía mecánica del cuerpo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 17, que es el ejercicio de un péndulo que está suspendido de un techo por un hilo de 1 metro de longitud. Se aparta el péndulo, ¿sí? Formando un ángulo de 37 con la vertical, y se lo deja libre, se lo deja que oscile. No hay rozamientos, es un péndulo ideal, y me pide que diga cuál es la velocidad con la que pasa por el punto más bajo de la trayectoria, ¿sí? O sea, cuál es la velocidad que tiene acá,
y qué fuerza soporta el hilo en ese momento. Y después hay que decir a qué distancia del otro lado llega, ¿no? A qué distancia lo volvemos a encontrar. ¿Sí? Hasta ahí es un problema sencillito. Fíjense que esto sería el péndulo apartado de su posición de equilibrio. Las fuerzas que están aplicadas sobre el péndulo son dos, solamente tenemos tensión y tenemos peso. En este caso no voy a meterme tanto en si hay un eje radial, un eje centrípeto, no va a importar mucho, porque, bueno, sí, primero voy a definir cuál es el cero de altura, ahora voy a volver a eso, porque como estamos en la guía de trabajo de energía, ya uno sabe por dónde pasa el problema, y la pregunta que se va a hacer es si se conserva la energía mecánica. Los problemas de trabajo de energía se dividen en dos grandes grupos. Si se conserva la energía mecánica o no se conserva la energía mecánica. Entonces, en este caso, ¿la energía mecánica se conserva? La energía mecánica va a depender del trabajo de las fuerzas no conservativas. La única fuerza no conservativa que tengo es la tensión. El peso es conservativo, así que en esta cuenta no lo considero. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo de la tensión en este caso, en este problema? Y si se los pregunto es porque la respuesta es fácil. ¿Cero? Es cero. ¿Por qué es cero? Porque está formando un ángulo de 90 grados. Perfecto. Todo el tiempo la tensión está a 90 grados con el desplazamiento. Está siempre, si ahora quieren pensarlo en ejes radiales, está siempre en eje radial. Cuando el movimiento es en esta dirección. Es así. Entonces, siempre es perpendicular. El trabajo de la tensión es cero y eso hace que el problema sea mucho más fácil. La tensión, por más que está ahí en el péndulo, no le quita energía. O sea, este péndulo así como está, se va a mover para siempre. No tiene ningún tipo de rozamiento, va a ir siempre ir y volver, porque la tensión no se va a encargar de frenarlo. Entonces, la variación de energía mecánica va a ser cero. Entonces, este es uno de los primeros problemas que aparece en energía mecánica y se conserva. Entonces, cuando la energía mecánica se conserva, siempre vamos a plantear que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Entonces, profe, antes, ¿por qué sí, sería energía mecánica cero? La variación. Porque es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y la única fuerza no conservativa que tenés es la tensión. Que la tensión siempre está a 90 grados del movimiento. O sea, cuando vos estás en esta posición, la tensión apunta hacia dentro del círculo. Cuando, por ejemplo, avanzás un poquito más, ¿sí? La tensión te va a apuntar siempre hacia el centro del círculo. Cuando estés acá abajo, la tensión te apunta hacia arriba. Cuando estés acá, te apunta allá. Siempre va a estar a 90 grados con el movimiento. Entonces, si te acordás que el trabajo era fuerza por distancia por coseno, siempre va a ser coseno de 90. O sea, siempre coseno de 90 es cero. Ah, gracias, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Joya. Vamos. Entonces, antes de avanzar, quería contar algo, que es cuando tenemos energía potencial gravitatoria, como va a aparecer en este problema, quizás me está adelantando, pero quiero contarlo ahora, uno tiene que definir un cero de altura. Ese cero de altura lo elige uno. Yo puedo elegir el cero de altura que quiera. Obviamente voy a buscar el punto más bajo del problema. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la trayectoria, lo más abajo que va a llegar es acá, cuando el péndulo esté totalmente vertical. Entonces, ese va a ser mi cero de altura. Podría haber elegido otro cualquiera, ¿sí? Podría haberlo elegido acá más abajo, ¿sí? O podría haberlo elegido acá, que es donde parte, ¿sí? No hay ningún problema, siempre y cuando yo siempre mida las alturas desde el mismo punto, ¿sí? En general el cero de altura es como muy evidente, pero una vez que hagan la elección, por ejemplo, yo voy a trabajar acá, este es mi cero de altura, siempre respétenlo y no cambien a mitad del problema.
O si lo cambian, bueno, aclárenlo y sean consistentes ustedes con ese cambio. Bueno, entonces, calcula cuál es la altura inicial, ¿sí? Si se fijan acá, o sea, lo que estoy diciendo es que yo voy a tener que calcular la energía mecánica inicial, que tiene energía potencial gravitatoria, que tiene una altura. En particular es este cachito acá. Este sería H0. ¿Sí? Si lo piensan un segundo, cómo calcular la altura inicial, fíjense que de acá hasta acá tenemos 1 metro de distancia. Y de acá hasta acá, como estoy también tengo 1 metro de distancia. Entonces, acá se me formó un rectángulo. Puedo sacar que este cateto que está acá es L por coseno y se lo resto el largo total. O sea, de acá a acá hay L, y acá a acá hay L por coseno. Este cachito que me está haciendo falta es L menos L por coseno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Con el tita de 37 grados. O sea, está elevado de su posición más baja hasta 20 centímetros. El láser. Entonces, este problema, como se conserva la energía mecánica, vamos a plantearlo de esta forma. La energía mecánica inicial va a ser igual a la final. Entonces tengo que buscar una situación inicial y una situación final. Las dos situaciones que yo encontré, como yo elegí, son la condición inicial. Parto el péndulo y lo dejo caer desde el reposo. ¿Sí? Y la situación final es cuando pasa por la horizontal. Entonces, vamos a calcular cuál es la energía mecánica inicial, que es una suma de energía cinética más de potencial gravitatoria. ¿Sí? La única potencia que tengo es la gravitatoria, no tengo resorte, que no hay potencia. Entonces, energía cinética al principio no tengo. La velocidad es nula. ¿Sí? Esto parte del reposo, entonces ya ese término lo puedo tirar. Y la energía potencial gravitatoria va a tener que ser igual a toda la energía mecánica. Y eso es la masa por la gravedad por esa altura inicial que calculamos hace un ratito. Bien. Al final, de vuelta, hace una suma entre cinética y potencial gravitatoria. Ahora, la potencial gravitatoria, como elegí el cero de altura en la parte más baja, Profe, es cero. Sí. se te está escuchando un toque cortado. ¿Puedes repetir Dale. lo último que dijiste, por favor? Hasta acá me siguen, ¿me escuchan bien ahora? Se sigue escuchando más o menos, profe. A ver, vamos. No se escucha, robot cortado nomás, ¿no? Sí, entrecortado. Igual Vale. viene desde el que explicó lo de L menos L por coseno, pero igual eso se entendió bastante bien. Sí. Pero sí, igual, así que nada. Va a ir de la conexión, pero. ¿Ahora está mejor? ¿Seguir? Si se vuelve a escuchar cortado, ¿me dicen? Sí, 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 le ¿Está avisamos. bien ahora? Por ahora, sí. Va, aguantemos. Que aguante así. Entonces, la idea es encontrar dos situaciones iniciales y finales, ¿sí? Donde uno plantea las energías y son iguales. La situación inicial es la condición inicial, ¿sí? Aparto el péndulo del equilibrio. La condición final es el péndulo en vertical. Entonces, la energía mecánica es cinética más potencial. En la condición inicial no tengo velocidad. La energía cinética es nula. Y la energía que tengo es puramente potencial gravitatoria, que es m por g por la altura inicial. En el caso de cuando el péndulo está en posición vertical, ¿sí? La energía potencial gravitatoria es cero, porque yo elegí el cero de altura acá abajo. Entonces tengo puramente energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Estas dos cosas son iguales, entonces lo único que me resta
es igualarlas y dejar la velocidad que estoy buscando. ¿Siguen hasta ahí? ¿Se escucha mejor? Se escuchó medio cortado, pero creo que se entendió bien. ¿Se entendió bien? Sí, No sé, igual no puedo hablar por todos, así que... Sí, se entendió, pero sí, como que de vez en cuando se corta algo. A ver, un segundo cambio de y conecto el modem. Dale. A ver si se desconecta, vuelvo a entrar al toque, ¿eh? Hola, ¿se escucha mejor? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora. Sí, profe, ahí sí. Ahora sí. Entonces, habíamos dicho que la energía inicial es igual a la final, ¿sí? La inicial era puramente potencial gravitatoria, la final es puramente cinética. Entonces, la única incógnita que tengo acá es la velocidad. Así que voy a despejarla ahí, es sencillo. Puedo cancelar las masas, eso es gratis. Están en ambos términos. Sabía que la altura inicial es 20 centímetros. Y de ahí sale que la velocidad es de 2 metros sobre segundo. Cuando pasa por la parte más baja de la trayectoria. Profe, Sí, habíamos dicho que la energía mecánica era la suma de la cinética y la la potencial. potencial, sí. Cuando la pasás del otro lado del igual, alguna de las dos, ¿no estaría en negativo? Claro, pasa que justo en este problema tengo potencial al principio y cinética al final. ¿Sí? Tengo uno solo de los términos en cada uno de los términos de la igualdad, pero si tuviese que pasar, si tuviese un término extra, cuando lo paso, sí pasa restando. O sea, si fuera final de la potencial. Claro, si por y final ejemplo de vos la... lo hubieses tirado con velocidad. Para que estoy buscando la. Si lo hubieses tirado con una velocidad inicial, ¿sí? Que acá no se tengas algún número, ¿sí? Este iba a pasar para el otro lado restando y ya no ibas a poder simplificar las masas tan fácil. ¿Sí? ¿Me seguís en eso? Sí, se entendió, gracias. Bueno, entonces así obtengo que la velocidad es de 2 metros sobre segundo. Entonces, si quiero saber cuánto vale la tensión, pasa a ser un problema de dinámica, ¿sí? La tensión va para arriba, el peso va para abajo, se oponen, y esto es igual a la masa por aceleración centrípeta. Tengan cuidado con eso. Estamos en un movimiento que es circular, ¿sí? Por más que esto parezca un eje Y, ¿sí? No lo es. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser la velocidad al cuadrado sobre la longitud del hilo, que es el radio del círculo. Ahora este peso que estaba restando pasa sumando, entonces fíjense que la tensión va a ser dos cosas. El peso más un término extra que tiene que ver con la velocidad. O sea, la tensión tiene que aguantar dos cosas. Tiene que aguantar el peso, obviamente, para que no se caiga la masa, y tiene que aguantar la velocidad con la que viene el péndulo. ¿Sí? Si la tensión no puede valer eso, porque, no sé, porque por fábrica no es tan resistente, bueno, el péndulo se va a cortar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Si uno hace la cuenta, la tensión da 4,2. De vuelta, es una parte para bancar el peso y una parte para bancar la velocidad. ¿Me siguen entonces? Sí. Por ahora en blanco. Bien. Entonces, falta una pregunta que dice, ¿dónde voy a encontrar el péndulo? ¿Sí? ¿Dónde se va a volver a detener? Que la respuesta es muy fácil. ¿Dónde se va a detener el péndulo?
Voy a volver para atrás. Acá es un desastre, vamos a borrar. ¿Sí? El péndulo arranca acá. Del otro lado, ¿dónde se va a detener? A la misma altura. A la misma altura, ¿sí? Tiene que detenerse, siempre tiene que tener la misma energía mecánica. Cuando vuelva a tener energía cinética cero, ¿sí? Es porque llegó a la misma altura del otro lado. ¿Sí? No se va a detener a la misma altura si uno tiene una fuerza de rozamiento, por ejemplo, que va a hacer que cada vez se detenga más abajo. Pero como acá la energía se conserva, va a llegar del otro lado a la misma altura a la que arrancó. Y después obviamente va a volver y así un movimiento de ida y vuelta hasta que alguien lo detenga. Entonces, ahora vamos a complicar un poco más el flema. Profe, una Sí. pregunta. ¿De dónde salió el velocidad al cuadrado sobre L? De la aceleración centrípeta. ¿Te acordás que era velocidad al cuadrado sobre el radio? Acá el radio es la longitud. Ah, sí, joya. ¿Sí? No. Vamos. Entonces, ahora alguien va y pone un clavito, ¿sí? A mitad del péndulo. Y hay que decir a qué altura va a llegar del otro lado. Y bueno, después me pide hallar a qué posición tengo que poner ese clavo para que el péndulo dé una vuelta completa. Entonces, la idea es esta. A mitad del péndulo, cuando está en la parte de abajo, alguien fija este punto. Entonces, a partir de ahora, esta parte del péndulo queda fija y la parte de abajo es la que se puede mover para un costado o para el otro. ¿Sí? Es como si me acortaran la soga, pero lo acortaron en movimiento. Entonces, mi situación inicial ahora es que mi péndulo mide 0,5 metros, ¿sí? 50 centímetros, y yo arranco con una velocidad en la parte más baja de 2 metros sobre segundo. ¿Se entiende el problema donde arranca? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Entonces, tenemos un nuevo péndulo, ¿sí? Es más chico que antes. Pero la energía va a ser la misma que antes, ¿sí? Porque en la parte de abajo, ¿sí? La energía es puramente cinética y no me cambió ni la masa ni la velocidad. Si yo calculo la energía inicial, va a ser la misma que antes. Va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. De vuelta, la velocidad sigue siendo 2 y la masa sigue siendo un número que me lo dan, pero no me lo acuerdo, pero es dato. ¿Sí? Y de vuelta, las fuerzas que aparecen siguen siendo todas conservativas. Bueno, el peso es conservativo y la tensión que no me hace trabajo en este problema. Entonces, la energía mecánica se me sigue conservando. Entonces, lo que tengo ahora es un péndulo que se puede mover así, para allá y para allá. ¿Sí? Entonces, si calculo la energía mecánica de vuelta, la inicial, me va a seguir dando lo mismo que antes, que eran 6 joules, en eso no cambió. Y yo calculo ahora cuál es la energía final, ¿sí? Me va a seguir dando 6 joules, pero es puramente potencial. Y si se fijan, si uno despeja cuál es la altura, va a seguir siendo 0,2 metros. ¿Sí? Se va a detener a la misma altura que antes. Ponerle un clavo no me cambió cuál es la altura en la que se detiene. ¿Se entiende el problema? Puede ser que sea poco intuitivo de que el resultado sea el mismo que antes. Pero si lo piensan un segundo, ¿por qué el resultado da lo mismo que antes y no cambió por más de que yo puse un clavito a mitad del recorrido? Porque la velocidad no era suficiente, puede ser. No sé. Hay otra... No, a ver, la velocidad no es que es suficiente o insuficiente. Sin importar cuál fuese la velocidad, hubiese obtenido lo mismo. Piénsalo un segundo que voy a buscar dónde apoyar el mouse, porque cambié de lugar. Denme un segundo.
pero piénselo y ahora si no se los digo. Ahora sí. ¿Se dieron cuenta de por qué? ¿Es porque solo cambia la tensión? Ahí escucho muy bajo, perdón. No, ¿es porque solo cambia la tensión el hecho de poner el clavo? Piénsenlo en términos de trabajo. Cuando ustedes ponen el clavo, ¿sí? ¿Para dónde están haciendo la fuerza? Para poner el clavo. Lo están haciendo hacia adentro del pizarrón, ¿no? Y fíjense para dónde es el movimiento. El movimiento es en esta dirección, ¿sí? Es en esta dirección, esta sería la trayectoria, y uno está haciendo fuerza hacia adentro. El trabajo de eso es perpendicular, es cero. Entonces, por eso la energía mecánica no me cambia. Distinto hubiese sido que ustedes pongan un clavo viniendo desde la izquierda a la derecha. Eso sí iba a frenar el péndulo. Pero como lo hicieron a 90 grados, la energía mecánica se mantiene. ¿Se entiende por qué pasa esto? No es intuitivo, pero bueno, uno puede ver por de dónde sale que la energía se mantenga. Profe, ¿Siguieron? ¿Cómo? ¿podrás repetir más o menos eso? No, que fíjense que el movimiento del péndulo es en esta dirección. Entonces, si yo vengo y hago una fuerza hacia adentro de la pantalla, está a 90 grados con el desplazamiento. Entonces, el trabajo, si lo calculo, va a ser cero. Y si el trabajo es cero, nada, la energía mecánica no me cambia. Si yo hubiese, no sé, agarrado el péndulo y hubiese puesto el... Bueno, sería distinto, ¿no? Pero si hubiese puesto el clavito, pero para el otro lado, o sea, viniendo de la izquierda a la derecha, ahí sí iba a tener un trabajo. Tampoco sé cómo clavarlo, pero... Claro, me cuesta entender por qué el ángulo es de 90, creo. Ah, es porque, a ver si lo puedo dibujar medio en perspectiva. O sea, suponete que esto más o menos es una perspectiva y el péndulo se mueve así. O sea, se mueve en el plano XY. Vos el clavo lo clavás en esta dirección. O sea, sería entrando al pizarrón. Tu movimiento está en la pantalla. ¿Sí? Y el clavo va entrando a la pantalla. Se clava entrando a la pantalla. La fuerza es hacia adentro. Entonces es a 90 grados del movimiento. Ah, ok. Sí, ¿Se entiende? Sí, gracias. No. Profe, una pregunta. Sí. En la energía inicial, Ujú. yo hice 1/2 por 0,3 por 2 al cuadrado y me da 0,6. Ah, puede ser que yo haya hecho la cuenta con la masa más grande. Puede ser que me haya equivocado, ¿no? Puede ser que dé 0,6 y yo multiplico por 10 por algo. Ah, puede 0,3. Esto es... Sí, lo habré hecho yo mal, perdón. Sí, debería ser 0,6. Entonces, porque es 0,3 por 4 es 1,2 y 0,6. Perdón, divídanlo por 10. Mala mía. Igual no va a cambiar los resultados porque justo la masa se te cancela. Eso por andar cancelando las masas. Pero sí, da 0,6, después lo arreglo. Pero de todas formas la altura te va a volver a dar 0,2. Porque si igualás este término con este término, la masa se te cancela y es lo que yo había puesto mal.
¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, es Pero, como la... ¿Sí? no entendí por qué vos dijiste que si clavábamos el clavo de otra forma, ahí sí habría trabajo. ¿Cómo sería eso? Lo que no se me ocurre a mí es cómo clavar el clavo de otra forma, pero si suponete que lo lográs hacer, si vos clavas el clavo viniendo de la derecha, ¿sí? Tu movimiento, que es así, ahí ya forma un ángulo que es distinto de 90 con la fuerza, ¿sí? Entonces ahí sí estás haciendo un trabajo, ¿sí? Suponete que te pones de perfil al péndulo y le das con el clavo, no sé. Pues no sé a dónde se clavaría en una pared, pero bueno. Suponete que lo podés hacer, ¿sí? Ahí, por ejemplo, al venir con impulso vos desde la derecha, le estás dando energía en ese sentido al péndulo. Entonces ahí le vas a cambiar todo. ¿Me seguís la idea? Sí, más o menos te sigo. En la vida real me parece como medio difícil, ¿no? Clavarlo desde la derecha o de la izquierda, pero bueno. Si lo pudieses hacer, estarías modificando la energía mecánica del péndulo. Yendo desde el frente, como es a 90 grados, no lo vas a cambiar. Claro, está bien. Depende del ángulo. Claro. Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué posición tengo que poner el clavo? Ahora que ya sabemos que eso no me cambia la energía mecánica, para que dé una vuelta completa. ¿Sí? O sea, quiero que el péndulo llegue a la parte de arriba. ¿Sí? Que haga un círculo, describo un círculo. Y no sé a qué altura tengo que ponerlo. Entonces, fíjense qué pasa en la parte de arriba. ¿Sí? En la parte de arriba del péndulo, las dos fuerzas, peso y tensión, las dos apuntan hacia abajo. ¿Está bien? En la parte de abajo, el peso iba hacia abajo y la tensión va hacia arriba, pero cuando doy la vuelta, la tensión me cambia de lado. La tensión me está apuntando ahora hacia abajo. Entonces, eso hace que si yo escribo para un eje radial, ¿sí? La ecuación de Newton, tengo que la tensión y el peso, ahora apuntan las dos hacia el centro del círculo, las dos son positivas, son la masa por la aceleración centrípeta, que yo la escribí como la velocidad del cuadrado dividido el radio del círculo, que sería esta h, ¿sí? Lo que hay de la pelotita hacia el clavo. Entonces, fíjense que yo lo que voy a buscar es cuál es la mínima velocidad para que esto pase. Cualquier velocidad más grande me sigue sirviendo, pero yo quiero la mínima, ¿sí? ¿Se entiende eso? Porque si se fijan, la velocidad tiene dos términos que contribuyen a ella, o a este producto que está acá, del cual la velocidad es el único que cambia, que es lo que valga la tensión y lo que valga el peso. El valor del peso yo no lo puedo cambiar, es siempre el mismo, es siempre m por g. Pero la tensión va a ir cambiando según lo que necesita el péndulo. Y lo mínimo que puede valer la tensión es 0. Entonces, voy a tener mi velocidad mínima cuando la tensión valga 0. Dígame, si esto no se entendió, lo repito porque va a ser muy importante. Hay un montón de problemas donde hay que poner tensiones normales igual a 0. La clase pasada vimos alguno, pero si no se entendió, lo repito las veces que necesiten. ¿Puede repetirlo, profe? Perfecto. Yo estoy buscando la velocidad mínima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito una mínima velocidad para que esto dé la vuelta. Si yo tengo una velocidad muy, muy bajita, bueno, el péndulo va a hacer lo que hace un péndulo. Va a ir hasta su parte máxima, cuando clave el clavo, ¿no? Va a ir hasta su máximo y volver. Ahora, si viene más o menos rápido, existe la posibilidad de que dé la vuelta. ¿Sí? Y para cualquier velocidad superior a esa, el péndulo va a dar la vuelta. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy buscando es una velocidad mínima, la mínima velocidad, lo más bajo que puede ser la velocidad, para que esto dé la vuelta. Cualquier velocidad que sea más grande, me sirve, ¿sí? Pero yo ahora estoy buscando la mínima. O sea, me sirve para que dé la vuelta. Entonces, planteando la ecuación de Newton, voy a llegar a esto.
Y si se fijan, bueno, M y H serían constantes, la velocidad sería lo que puede cambiar, y tiene dos partes. Una parte que viene por el peso, que yo el peso no lo puedo cambiar. Una vez que arrancó el problema es M por G y no puedo cambiar el péndulo. Pero la tensión sí puede cambiar, ¿sí? De hecho, la tensión va a ir cambiando a lo largo del movimiento de manera de que se pueda, describir un círculo la partícula. Ahora, la tensión, lo mínimo que puede valer es 0, ¿sí? No puede valer negativa. Lo más bajo que puede valer es 0. Entonces, cuando se da esa condición de que la tensión es 0, la velocidad va a ser mínima, ¿sí? Porque fíjense que esto es una suma. Yo tengo algo que no cambia por algo que puede cambiar. Lo más chico que puede ser esto, ¿sí? Es 0. Entonces, ahí obtendría la velocidad mínima. ¿Sí? ¿Quieren preguntarme algo? Aprovechen. Profe, esa velocidad mínima vendría a ser, o sea, la mínima velocidad con la que... El tipo da la vuelta. Claro. ¿Sí? Si vos tenés un poquito más chico, no, va a ser un péndulo normal. Si tenés un poco más grande, va a dar una vuelta. O sea, esta dinámica de pensamiento es la misma del tipo que va con la moto por un anillo y tiene que pasar X velocidad. Exactamente. El de la película de Los Simpsons. Exactamente. Sí, de hecho, tiene el problema 18, que ese es el problema del bucle, que hay una pregunta muy parecida, que nada, se resuelve igual. En lugar de hacer una tensión, va a ser una normal. Y hay que ponerlo igual a 0 para que para calcular cuál es la velocidad para que dé la vuelta. Profe. Sí. ¿El H grande qué sería? ¿0,5? No, estoy buscando cuánto vale el H grande. O sea, en el caso anterior hubiese sido 0,5. Claro. Si es que daba la vuelta completa. Pero claro, ¿y por qué la acá no distancia sería eso? No, porque con 0,5 vos ya sabés que no da la vuelta completa. Se detiene antes. Que es la diapositiva anterior. Porque te pasa esto. Te pasa de que te dice que la altura es 0,2 metros. Sí, ya está. ¿Sí? Gracias. Igual ese 0,2 metros, acuérdenselo porque va a volver a aparecer. Profe, Hay alguien, perdón, te escucho muy bajo. La tensión 0 sería, ¿dónde sería la tensión 0? En la parte de arriba. El único lado donde la tensión puede valer 0 y que no se me desarme el péndulo es en la parte de arriba. ¿Sí? Estoy analizando toda la parte de arriba. Y nada, como yo estoy buscando una velocidad mínima, lo que hago es minimizar la tensión. O sea, que valga 0. ¿Sí? Igual ahora, profe, tenemos dos problemas, ¿no? Porque no tenemos ni la velocidad ni la altura. Ni la altura, exactamente. Pero estamos en la guía de trabajo y energía y hay algo que no hice, que es aplicar trabajo y energía. Profe, pues no llegué a notar mucho con Mariano, pero había dicho algo de que teníamos que calcular el límite. Algo así, y nos había dado una fórmula para poder ver la velocidad mínima, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en general, sí, yo lo que estoy haciendo, mucho menos estricto, es poniendo que la tensión se vaya a 0. No, igual con Mariano también habíamos hecho, nos puso, teniendo en cuenta que la normal era igual a 0 o algo así, nos dio que la velocidad en ese punto era una raíz que era el radio por la gravedad. Sí, te puede quedar algo así. Sí, de hecho, si pasás multiplicando el radio, te va a quedar H por G raíz. Está bien. Pero ahí no hay ningún límite, ¿no? A ver, no sé lo que quiso escribir. O sea, no límites, tipo tendiendo a algo. Ok. No. Sí, esto sí es una velocidad límite, en el sentido de que si vos estás por debajo de ese límite, tu movimiento es el movimiento de un péndulo. Si estás por encima, tu movimiento es otro tipo de movimiento. Es un movimiento así, en ciclos de no sé cómo explicarlo, pero es sube, baja, ¿sí?
Está bien, sí. ¿Se entiende? O sea, Comparado con un movimiento que es pendular. sí, mi duda era otra, que después lo terminé confirmando en mi cabeza. O sea, yo pensaba que había que calcular un límite de la velocidad tendiendo a algo, pero no, nada. Ya está, gracias. ¿Está bien? Joya, buenísimo. Aprovechen estas clases a preguntar, no hay drama. La idea es que en la práctica se termine de sacar las dudas de lo que también uno ve en la teórica y que pueda plantear los problemas. Entonces, me falta plantear la conservación de la energía, que como estamos en la guía de energía, me parece que la voy a tener que plantear. De vuelta, yo lo hice mal, no lo corregí, no es 6, es 0,6, pero funciona igual. La energía inicial, ustedes ya la tienen, es 0,6. Y la energía final, fíjense que tienen una parte de cinética, porque acá arriba tengo velocidad. Y tengo una parte de energía potencial gravitatoria, que medidos desde el 0, acá arriba tiene 1 metro de altura. Así que eso lo pueden calcular, es mg por 1 metro. De vuelta, la energía se sigue conservando, entonces uno puede, de vuelta es 0,6, disculpen, uno puede igualar esto a 0,6 y reemplazar donde dice b cuadrado, lo pueden reemplazar por h por g, ¿sí? Esto que tienen acá, lo despejan, lo reemplazan acá, y les va a quedar una ecuación para h que la resuelven como 0,08, ¿sí? Les va a dar, ese es el valor que aparece. Tiene que estar, si se fijan, tiene que estar con respecto al piso 92 centímetros para arriba, para que pueda dar la vuelta. O sea, es como que uno lo tiene que clavar muy arriba. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Oh, no, perdón, muy abajo. Sí, profe. ¿Sí? Acá un truco en general cuando tienen que esto b cuadrado, como acá está b cuadrado, lo que conviene no es despejarlo como raíz, sino directamente como b cuadrado, pero se ahorra una cuenta. ¿Se entiende hasta acá el problema? ¿Quieren preguntar alguna cosa más? Si no, paso al 20. Y recuerden mucho este truco de las tensiones, las normales igual a 0 cuando buscan una velocidad mínima. Porque eso va a aparecer mucho en los problemas. Profe, perdón que Sí. te vuelva ahí, pero si vos no, o sea, si nosotros no acudiéramos a ese truco que vos nos mostraste, ¿qué terminaría pasando con nuestro problema? O sea, Y vas a tener la tensión ahí metida, te vas a dar cuenta que vas a tener la tensión metida, es una incógnita más y no sabes de dónde sacarla. ¿y hay otro ejercicio, hay otro tipo de ejercicio en el que alguna fuerza Sí, tenga el mismo rol de la tensión? Hay otros ejercicios que, por ejemplo, te dicen, si la tensión aguanta tanto, calcula la velocidad. O sea, te están diciendo cuánto vale esta T. ¿Sí? O te van a avisar cuál es la velocidad. Pero en general, cuando te pidan la velocidad mínima para que suceda una cosa, lo que vas a tratar es de minimizar algo. En este caso, lo único que podés minimizar es la tensión. Okay. Porque el peso siempre es m por g, no puede ser distinto de eso. Ok. Profe, Sí. puede ser que sea porque no me acuerdo muy bien lo que decía la consigna, pero en cuanto a la altura de la ubicación, ¿no? ¿Cómo sabemos si es exactamente 1 metro si no sabemos la altura del clavo con el objeto? Lo que sabemos de 1 metro es que la soga total, ¿sí? Es 1 metro. Vos sabés que no sé si eso desde el techo, abajo. sí, claro, que es donde arrancó abajo. El Claro, problema arrancó acá. A lo que voy Vos sabés que de acá a acá, ¿sí? Sí. Ahí tenés 1 metro. El Sí, metro te queda en el hipotético caso de que el clavo hubiera ido un poquito más abajo, ¿me entendés? No llegaría hasta arriba de todo, completando 1 metro. ¿Entendés? Capaz me estoy explicando mal. No, creo que sí. A ver. O sea, la idea es que vos calcules dónde es que tenés que poner el clavo para que esto te dé la vuelta.
Sí. El resultado es que quiere decir es que es bastante arriba, pues fíjate que es a 8 centímetros del tope. Entre acá y acá tenés 8 centímetros. ¿Sí? Quiere decir que lo tenés que clavar como muy arriba. ¿Sí? El problema arranca acá. Perdón, pero no sería muy abajo porque tu Muy H0 abajo. está abajo de todo. Entonces, si 0,08 está re No, abajo. no, yo lo definí acá. Entonces 0,08 desde el Desde el clavo. tornillo, ¿no? Sí, desde el No. tornillo, está bien, está bien. Ah, Tienes ok. razón. Al revés, entonces demasiado abajo. Sí, eso tiene sentido. Sí, entonces, me parece que entonces acá esto está mal. Ahora me hiciste pensar que esto está mal y acá va H. Déjame que lo revise. Dame un segundo. Entonces tenía razón. No sé por qué. Ya estaba diciendo lo pensé mal o algo así, no sé. Sí, hice cagada yo. Acá va 2H, perdón. Anoté cualquier cosa, perdón. Vuelvo para atrás. Fíjense que si ustedes clavan el... Me quedó mal el dibujo, lo leí mal yo. Acá uno tiene H, acá tiene H de vuelta. Entonces, de acá hasta acá uno tendría 2H. Y el tope, esta cosa naranja, debería estar como mucho más arriba. ¿Se entiende lo que me equivoqué? Lo hice mal, perdón. Después lo corrijo y lo subo de vuelta. ¿Me siguieron? Sí. Sí, está bien. Fíjense, no va acá 1 metro, sino que acá va 2H. Y después de ahí uno despeja H y ahí aparece el resultado bien. Es este, ¿no? Profe, Sí. yo me perdí en el 2H, ¿si lo podría repetir? ¿Me dejás? Sí, para que lo vuelvo a hacer todo de vuelta. La idea es la misma, pero yo hice mal la cuenta. Quiero borrar este. La cosa es así. Acá está el techo de donde se colgó inicialmente el péndulo. Acá está el clavo. Y el péndulo arranca acá. Entonces, yo lo que hice mal es que cuando el péndulo da la vuelta completa, no termina arriba de todo. Termina acá. Y después da la vuelta completa. ¿Sí? No es que termine acá como lo dibujé. Lo hice mal yo. Después lo arreglo y lo subo bien. Pero sino que termina acá arriba. Que si te fijas, este es el cero de altura. De acá a acá tenés H. ¿Sí? Y de acá a acá tenés H. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno escriba la energía potencial acá arriba, va a aparecer mg por 2H. ¿Sí? No es 1 metro, es 2H. ¿Está bien? Perfecto, gracias. ¿Sí? Así que ahora después lo subo el PowerPoint con corregido eso y la energía esta. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo? La altura total no es 1 metro, perdón. Claro, no es 1 metro. Acá es donde va 2H. O sea, el problema es un poquito más difícil de despejar, pero bueno, se despeja. 1 metro tenés hasta el techo, a la parte más arriba, pero no llega hasta arriba de todo. Hace círculos, pero más abajo. Listo, no entendía. ¿Está bien? Joya. Perdón, me equivoqué yo. Bien. ¿Alguna cosa más? ¿Paso al siguiente? ¿Paso nomás? Cualquier cosa me dicen que vuelvo. Ahora tenemos un problema, un ascensor que está en reposo en el primer piso. Y tiene 3 metros de altura hasta el extremo de un paragolpes. Entonces, en esa condición se rompe el cable y el ascensor cae. Lo que tiene es que a medida que va cayendo hay un freno, ¿sí? Un rozamiento que se opone al desplazamiento, que me dicen que vale 1600 newton. Entonces, yo tengo que
hallar la velocidad con la cual llega al extremo del resorte y después cuál es la distancia máxima que se comprime el resorte, y cuando el resorte lo haga rebotar, a qué altura máxima llega. Entonces vamos a ir por partes, vamos a ver con qué velocidad llega al extremo del resorte. Entonces esto sería el ascensor va a caer hacia acá, este es el extremo del resorte, que yo no conozco cuál es la longitud natural de ese resorte, o sea, no sé a qué distancia está del piso. Entonces, lo que voy a hacer es definir el extremo del resorte como altura igual a 0. Si yo supiese cuál es la longitud natural, quizás sería un poquito más fácil, ¿sí? Podría poner que, bueno, este es el 0 y sé cuál es la altura hasta acá. Pero por ahora me lo voy a ahorrar y voy a poner el 0 ahí. Sí, desde acá hasta el ascensor hay 3 metros. Sí, ¿cómo? Disculpame. No. Vos, o sea, ¿por qué decidís por qué te das cuenta que podés hacer eso? Si no tenés ese dato. La decisión de donde yo pongo la altura, no, a ver, voy de vuelta. Donde yo elijo el 0 de altura no tiene importancia. O sea, puedo resolver cualquier problema eligiendo el 0 de altura en otro lado. O de vuelta. Puedo resolver este mismo problema, dije cualquier otro, pero mentira. Puedo resolver este problema eligiendo el 0 de altura en otro lado. Podría elegirlo acá. Podría elegirlo acá arriba. Ahora, si yo le elijo acá abajo, que sería lo más cómodo, yo no sé cuánto es esta distancia. ¿Sí? Okay. Porque no sé lo que es la longitud natural. Entonces, lo voy a poner en el medio. El problema se va a resolver igual porque vos tenés variaciones de energía mecánica. Que la variación de energía mecánica es variación de energía cinética, pero variación de energía potencial. Entonces, como es una variación, no te importa dónde vos pusiste tu nivel 0. Te importa cuánto cambió nada más. Entonces, eso hace que el 0 lo elijas donde más te convenga. Para mí, lo que más conviene es ponerlo acá. ¿Sí? Pero podría habérselo puesto acá arriba, no hay ningún problema. Buenísimo. Entonces, bueno, durante la caída tenemos el freno, que hace el trabajo, es un rozamiento. Se va a encargar de frenar el ascensor mientras cae. ¿Sí? Siempre se va a oponer a para qué lado se mueve el ascensor, ¿no? Y como es un rozamiento, hace un trabajo, ¿sí? Es una fuerza no conservativa. En este problema la energía mecánica no se me conserva. A diferencia del problema anterior, donde la energía mecánica se conservaba y yo solamente buscaba inicial y final, acá la energía mecánica no se conserva. Es el otro tipo de problema. Cuando les aparezca estos problemas donde la energía mecánica no se conserva, lo que uno tiene que buscar es cuál es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Cuáles son las fuerzas que me están quitando o dando energía mecánica. Entonces el problema va a pasar por ahí. Entonces, mi energía inicial, ¿sí? Este ascensor está en reposo, así que es puramente potencial gravitatoria. Es la masa por la gravedad por la altura, que es 3 metros. Si se la cuenta bien, eso da 12.000 joules. Y la energía final, cuando llega el resorte, ¿sí? Como elegí el 0 de altura ahí, mi energía va a ser puramente cinética, ¿sí? Es justo cuando toca el resorte. Todavía el resorte no se comprimió. Entonces, solamente tengo cinética. Entonces, de vuelta, lo que es, vamos a hacer toda la clase. Variación de energía mecánica es trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, tengo que la energía final es puramente cinética, la inicial es la que calculé, y la única fuerza no conservativa que me aparece en este problema es el rozamiento. Que, bueno, vale 1600 newton, se movió 3 metros y está a 180 con el desplazamiento. Perfecto. ¿Te puedo hacer una consulta que creo que es algo que no me quedó claro de anteriores clases? Dale. ¿Por qué la energía final es solo cinética? Porque tendría todavía espacio para ir para abajo, por más que sea un resorte, no tiene una altura que puede ser potencial. Claro, pero fíjate que yo elegí a propósito la altura acá 0. Cuando llega el resorte, esa es mi altura 0. ¿Sí? Sí. Si se me viniese más para abajo del resorte, que es algo que vamos a hacer dentro de un rato, ahí la altura va a empezar a ser negativa. Pero lo voy a hacer recién en la parte B.
yo elegí que mi cero de altura esté al nivel del resorte, en la parte, en esa parte. Obviamente, lo que más me convenía era que el cero de altura esté acá abajo, pero yo no sé qué distancia hay desde acá hasta acá. Ok, como es 0, directamente la cuenta cuando Claro. haces el potencial te queda 0. Ok, perfecto. Claro, porque a vos lo que te importa es la variación de energía potencial. Listo. Que Ahí acá está Gracias. escondido, pero la variación de energía potencial gravitatoria es menos 12.000 joules. ¿Sí? Fíjense que lo que cambia la energía potencial de acá hasta acá, eligiendo la altura que ustedes quieran, el cero de altura donde ustedes quieran, siempre les va a dar estos menos 12.000 joules. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esta ecuación, la única incógnita es la velocidad, la puedo despejar, y obtengo que llega al resorte con 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ahora tenemos al ascensor apoyado en el resorte con velocidad, entonces lo siguiente es que lo va a comprimir. Que esa es la parte B. Vamos a calcular cuál es la distancia máxima que lo comprime. Entonces fíjense que ahí hay un cambio de energía, ¿sí? La energía cinética, yo estoy puramente con energía cinética, va a comprimir el resorte, ¿sí? Y además va a bajar, así que va a modificar la energía potencial gravitatoria. ¿Hasta cuándo se me va a comprimir el resorte? Bueno, el resorte se va a comprimir hasta que la velocidad sea 0, hasta que me quede sin energía cinética. Entonces, con esas pistas, vamos a calcular cuánto se comprime el resorte. De vuelta, variación de energía mecánica es trabajo de las fuerzas no conservativas. Si algo les tiene que quedar claro de esta clase es que la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, la energía mecánica final va a ser una parte del resorte que se comprimió, o sea, va a ser la constante sobre 2, la compresión al cuadrado, más una parte de energía potencial que la escribí así. ¿Sí? Ahora, acá me queda, acá se los voy a contar mejor. Fíjense que esta línea punteada representa el cero de altura. ¿Sí? Es donde el ascensor toca el resorte. Y acá se comprime este delta X. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, esta es la línea de altura 0. Entonces, todo lo que esté por abajo de mi cero de altura es negativo. ¿Sí? Es altura negativa. Yo lo que estoy bajando es un delta X. Entonces, mi energía potencial gravitatoria me va a quedar mg por menos delta X. ¿Se entiende? ¿Quieren que retroceda? ¿Que vuelva a explicar? No, profe, yo te sigo. Entonces, la única incógnita que tenés ahí en lo que acabas de plantear sería el X final. Claro, el delta X. Sí, lo que se te comprimió. Lo puse todo en términos de delta X. O sea, ya tenés todos los datos, salvo ese, ahí. Claro, de ahí lo despejo. Fíjense que lo mismo pasa en el trabajo de rozamiento, porque es lo que vale el rozamiento por lo que me moví delta X. Sí, el rozamiento actúa un delta X. El signo menos, obviamente, viene del coseno de 180, que no lo escribí ahí por de vago, pero viene de ahí. Profe, ¿podría explicar de nuevo? Dale. Entonces, lo que yo decía es que la fórmula de energía potencial gravitatoria es mg por h, ¿no? Yo mi h lo definí acá. ¿Sí? Todo lo que esté por encima son h's positivos, como un eje y normal. Todo lo que esté por debajo son negativos. ¿Sí? Yo estaba acá y bajé hasta esta posición. Esta nueva posición sería la menos delta X, porque yo me moví delta X hacia abajo. Entonces, lo que va acá es ese menos delta X. ¿Se entiende un poco mejor o lo explico de vuelta o fue muy... Sí, se entendió. Muy matemático? Gracias. ¿Sí? Fíjense una cosa, la energía potencial gravitatoria puede ser negativa. ¿Sí? Ahora, la potencial elástica y la energía cinética siempre son positivas, o 0. Porque están elevadas al cuadrado. Pero la energía potencial puede aparecerles negativa, como en este caso.
Entonces, bueno, vuelvo a decirlo por las dudas, pero acá lo que me aparece, vuelvo al puntero, lo que me aparece es la fuerza de rozamiento por la distancia que me moví, que es el delta X, por un menos 1 porque se opone al movimiento. Entonces, la única incógnita, como decían, era delta X, es lo único que me falta. El problema es que fíjense que acá me aparece el cuadrado y acá me aparece a orden 1, ¿sí? Profe, Sí. yo tenía una consulta. ¿Por qué la constante de la fórmula de la elástica se divide por 2? La fórmula, porque es así, está escrito así, es la expresión, perdón. Es la constante sobre 2 por el delta X al cuadrado. Está bien, la tengo mal, entonces yo nada más. Sí, la fuerza elástica es menos K por delta X. Claro, yo la tengo aquí. Esta es la fuerza elástica. Lo que yo estoy poniendo acá es la energía potencial elástica. Sí. Que es K sobre 2 delta X al cuadrado. En algún momento van a ver en cálculo que si ustedes derivan y le ponen un signo menos, se llega de acá a acá. Pero falta para eso. Son parecidas, pero bueno, son expresiones distintas. De vuelta, fíjense que esta energía potencial elástica siempre es positiva, porque este término es positivo y esto es un cuadrado, siempre es positivo o a lo sumo 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿estamos con lo de la fórmula? O sea, Sí, fíjense sí, que es energía potencial elástica, no es la fuerza elástica. Hay una fuerza elástica, pero estoy calculando la energía que corresponde a esa fuerza elástica. Entonces, de vuelta, acá me aparece la compresión al cuadrado y acá me aparece a orden 1, ¿sí? Lineales. Entonces, si uno acomoda un poco esto, hace un poco de álgebra, llega a una ecuación cuadrática para delta X. Entonces, esto lo saben resolver, menos b más menos, bla, 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 la formulita. Y como es una cuadrática, pueden tener hasta dos resultados. Que son 1 metro o menos 0,75. Fíjense que el resultado correcto va a ser el positivo, ¿sí? Porque yo siempre el delta X lo escribí positivo. Mi delta X lo puse positivo, los menos los puse del lado de afuera. ¿Sí? Entonces, este es el resultado correcto de 1 metro. El otro resultado es el que se descarta. ¿Me siguen eso? ¿Estamos de acuerdo? Yo más o menos que no. O sea, no entiendo por qué, o sea, físicamente cómo justifico eso. ¿Por qué no puede ser menos 0,75? Claro, porque no, digo de que capaz estoy con él porque, o sea, imaginándonos como en ejes de coordenadas o algo así, habíamos establecido que como que nuestro punto de origen era H0 y ya nos estábamos yendo a negativo abajo. Claro, pero vos fíjate dónde yo puse el signo menos. Yo a delta X no lo dejé cambiar de signo. Le puse el signo menos del otro lado. Se lo puse afuera, se lo explicité afuera. ¿Entiendes? Ya se lo forcé. Lo mismo acá en el trabajo. Yo dije que estaba contrario al movimiento. Ok. Entonces, si querés, lo que debería hacer formalmente no es escribir delta X, sino escribir módulo de delta X. ¿Sí? O sea, lo que está acá sería el módulo. Pues yo ya el signo lo puse afuera. Pues hay otra forma de verlo que no sé si... No importa. ¿Estamos entonces? Entonces es el de 0,75. Profe, una pregunta. ¿La energía potencial gravitatoria de dónde saldría? La energía, porque fíjate que vos tenés un cambio de altura. Vos empezaste acá arriba, ¿sí? Y bajaste. Entonces, eso es un cambio de energía potencial gravitatoria. ¿Era esa la pregunta? Sí. ¿Era por eso? Listo. ¿Se entiende? Sí, gracias. O sea, es un cambio muy chiquito probablemente, o uno lo piensa como muy chiquito, porque lo más importante acá es el resorte. Pero bueno, está.
Entonces, ahora vamos a calcular, ya terminamos, la altura máxima que después del rebote. Entonces, variación de energía mecánica, trabajo las no conservativas. Y fíjense que tenemos dos situaciones. Arranquemos con las energías. La energía final va a ser puramente potencial gravitatoria. ¿Sí? Esto subió desde el cero de altura, subió a una altura h. ¿Sí? Y después tenemos que, inicialmente, tenemos lo que teníamos antes. La compresión y una energía potencial gravitatoria que era negativa. Y eso va a ser igual al trabajo de rozamiento, que si se fijan, el rozamiento, bueno, vale 1600, pero actúa una distancia que es delta x, ¿sí? Actúa este tramo y actúa todo este tramo h, ¿sí? Contrario al movimiento, siempre frenando al ascensor. Entonces, la distancia que actúa el rozamiento va a ser h más delta x. El delta x ya lo sabemos qué es, que vale 1 metro. Nos queda una ecuación para h que es sencilla de resolver, y de ahí uno obtiene que aparece el 0,71. ¿Sí? ¿Me siguieron eso? Sí, profe. ¿Está bien? Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Eso es todo lo que tenía para decir de ejercicios. Con esto la idea es que puedan terminar la guía. Y si no me equivoco, ya la clase que viene arrancamos con cantidad de movimiento. Profe, yo tengo una duda con el tema, nada más con lo del laboratorio. Todavía no hay fecha de entrega, ¿no? Ahora, un segundo. Sí. La fecha de entrega es una semana después del parcial. Ahora iba a lo del laboratorio. Está bien, perfecto. Sí, quédense tranquilos. Da un segundo. ¿Alguien quiere preguntar algo más de esto? Si no, ya paso al laboratorio, así ya... Después, si quieren, hablamos más de ejercicios, pero... Esto está, ¿no? Sí, sí. Entonces, tema labo. La entrega es una semana después del parcial. La idea es la siguiente. Toda esta semana que tuvieron, desde que empezaron a medir hasta hoy, la idea es que ustedes tengan los resultados, ¿sí? Y que hayan avanzado con la parte de análisis. Lo importante es que sepamos que esos resultados funcionan. Si ustedes hicieron la parte de análisis, la 1 y la 2, ¿sí? Debería tener cierta coherencia. ¿Sí? Deberían haber visto que el periodo da más o menos lo que uno espera, que no hay correlación entre los datos, ¿sí? Porque así nos aseguramos que el set de medidas es bueno, que podemos trabajar. Eso, por lo que yo vi, ya todos están con eso. Hay una parte más que la clase pasada me parece que no la subí, perdón. Ahora voy a subir todo. Tengo bastante para subir. Hoy me pongo y subo todo. La clase... perdón, me colgué... ¿qué estaba diciendo? La idea es que ustedes tengan un set de medidas con las que puedan trabajar, que sepamos que esté bien. Entonces, la parte 1 y 2 medio como que confirman que estén las cosas bien, que no haya correlación entre los datos, ¿sí? Que el periodo de lo que uno esperaba. En la parte 3 viene una parte que es regresiones lineales, que yo subí cómo hacer la parte de regresión lineal, como es el ajuste lineal, qué es y qué significa, lo subí al campus anoche. Son 6 hojitas como para que se guíen ustedes. Voy a pasar el pizarrón. Y hoy lo que quería hablar es, si tienen dudas del labo, cosas que obtuvieron y demás, lo podemos charlar. Pero quería hablar de qué es una regresión lineal y de dónde salen los errores. Entonces, cuando uno tiene una regresión lineal, o mejor dicho, cuando uno tiene un conjunto de puntos, por ejemplo, ustedes calcularon L contra T, ¿sí? Y obtuvieron 5 puntos,
¿sí? Para 5 longitudes distintas obtuvieron un periodo. Si ustedes los grafican, por ejemplo, grafican t cuadrado, que les dice la guía, contra L, ¿sí? Ustedes van a encontrar 5 puntos que están más o menos alineados. Si uno agarra y busca cuál es la recta que mejor se aproxime a esos 5 puntos, acá quedó un punto colgado que nada que ver, ¿sí? Eso se llama hacer una regresión lineal. Buscar cuáles son los valores de M y de B que mejor representen los gráficos que tengo. ¿Está bien? Eso Sí, es rápidamente profe, que es una regresión lineal. te hago una consulta. Eso lo hace el Excel. Sí. Sí, perdón que te interrumpa. No, dale. Las 5 líneas esas, como vos explicaste en el video, las 5 líneas de tendencia deberían, en el informe las deberíamos presentar las 5 en un mismo gráfico, o son 5 gráficos, uno por integrante. No, eso también, me olvidé de comentar otra cosa. Después, la parte para hacer el informe, o sea, si ustedes se quieren arrancar a hacer el informe, creo que están subidas las pautas para redacción y qué sé yo, pero después del parcial, la idea es charlar un poco cómo es que se hace el informe. No sé si debería buscar un día para contarles o lo grabo y después lo subo. Ok, entonces vos hasta lo que nos recomendás para hacer estos días o avanzar con el TP sería hacer las mediciones y hacer lo que sería el análisis 1, los 2 y gráficos. 3. Claro. Después, no sé, capaz la semana que viene o la otra, hacemos cuando ya veamos que esté todo bien acomodado, hacemos una charla donde dejamos en claro cómo es que queremos que escriban el informe. Okay, hay muchos que excusaron... Con esa semana después del parcial nos alcanza. Sí, van a tener una semana para escribir. Listo, perfecto. Y para entre ustedes ir ida y vuelta, pero lo importante es que esa semana ustedes no estén pensando en tengo que medir de vuelta, ¿sí? Que estemos seguros que las mediciones ya está terminada esa parte. Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Nosotros para el informe lo que deberíamos hacer en el grupo es elegir uno de los experimentos de uno de los integrantes, o sea, no hacemos el informe basado en los 5 experimentos. No, en realidad es en la comparación de los 5. ¿Sí? Vos vas a tener un péndulo, tus compañeros tienen otro, vos vas a obtener un valor de gravedad, ¿sí? Tu compañero va a tener otro valor de gravedad. Lo que queremos es que esos valores se comparen. ¿Sí? Ah, ok. O sea que en el informe deberíamos poner los 5 experimentos. Claro. Después, por ejemplo, si yo tengo 5 ajustes lineales, 5 regresiones lineales, las puedo poner en un gráfico siempre y cuando se vean bien. Si yo veo un montón de líneas de distintos colores y no se entiende nada, y bueno, uno lo que puede hacer es presentar uno y como ejemplo y decir, bueno, los otros digan parecido. Pero eso después lo charlamos mejor la semana que viene. Perfecto, gracias. Lo que ahora necesito es que ustedes estén seguros que las mediciones están bien medidas, ¿sí? Que no hay correlación entre los datos, y ahora vamos a agregar la parte de ajuste lineal. ¿Sí? Entonces, ¿me siguen lo que es un ajuste lineal? Yo ahí dejé cómo se hace. Eso básicamente, ahora si quieren lo podemos hacer en Excel, son 2 segundos, pero la idea es buscar cuál es el valor dependiente y de ordenar el origen que mejor se aproxima a mis datos. ¿Está bien? Perdón, Seba. Dale, sí. O sea, ahora estás diciendo lo que vos dijiste en los 2 videos que subiste, ¿o no? No estás diciendo nada. Sí, más o menos. Los 2 videos que subí son más de Excel. Ahora estoy no yendo tanto al Excel, sino más a la parte fundamental. Ok, pero los valores... en el sentido de dónde vienen las cosas. Ok. Sí, ¿me ibas a decir algo? No, sí, los valores que te devuelve la regresión lineal, como vos mostrás que te hace, o sea, que te da una ordenada y te da una pendiente, ¿no son esos los que tendríamos que usar? Claro, vos vas a obtener los tuyos. Yo en el video obtuve los míos. Cada uno va a tener los suyos. Sí, claro. Yo lo que quería es, perdón, hice t cuadrado, hice al revés, perdón. Es L cuadrado, ¿no? Entonces,
En la primera parte, en la parte 3 de la guía, uno tiene que, bueno, el periodo es 2pi L sobre G, ¿no? Ah, no, está bien, es el periodo al cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula con la que uno arranca. La puse bien, ¿no? Entonces, fíjense que esto no es una relación lineal. ¿Sí? Ustedes obtuvieron estos 5 puntos, pero esto no es una relación lineal. Va como una raíz. Entonces, un truco que uno hace para linealizar es, como uno sabe que hay una raíz, eleva todo al cuadrado. Eleva el t al cuadrado. Acá le va a quedar el 4pi cuadrado. Y esta raíz, bueno, se va a transformar en L y el G lo voy a correr para acá. ¿Sí? Total es una multiplicación. Entonces, si le prestan atención a eso, esto ahora es lineal. ¿Sí? T cuadrado es lineal en L. T iba como raíz de L. T cuadrado va como L. Entonces, si se fijan, lo que multiplica la L, todo esto que está acá, esto es la pendiente. Y acá tendría un más 0. Y ordenar el origen sería un 0. ¿Se entiende eso? Entonces, por ejemplo, este ajuste lineal, cuando ustedes lo hagan, se pide sin ordenar el origen. Uno ya está totalmente seguro que la ordenada de origen es 0. ¿Se va? Sí. Sí, ahí yo también lo tomé, la parte de sacar la M, haciendo, digamos, viste que la T cuadrado vendría a ser el GI y el X. Yo pasé Claro. el L dividiendo a la T y no sé si es como, viste la cuenta de la pendiente, que I2 menos I1 sobre X. Claro, vos despejaste la L. No, sí, pasé la L para el otro lado y quedó T cuadrado sobre L como si fuera pendiente. Claro, pero ahí es distinto lo que tenés que graficar. ¿Sí? No va a ser T cuadrado contra L, va a ser otra cosa. Lo puedes hacer tranquilamente, Okay. Pero fíjate que esto lo que te queda es mucho más sencillo. Esta es la M y la L es la variable. Okay. Entonces, la idea es que cuando uno saca esa M, eso le va a dar un número. Y ese número lo iguala a 4pi cuadrado sobre G. Esa pendiente es 4pi cuadrado sobre G. ¿Sí? Entonces de ahí uno puede despejar G es 4pi cuadrado sobre M. Es lo que le dio, hago 4pi, divido lo que me dio y ahí obtengo la gravedad. ¿Me siguieron hasta ahí? Seba, una consulta. Sí. Todo esto es para, digamos, la parte del análisis 2, o sea, la parte del segundo. La tercera parte, la última. Esto es para ok. cuando tenés los 5 longitudes de péndulo y te dio 5 periodos distintos. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Esa es una forma de linealizar. Esa forma de linealizar se usa cuando uno ya sabe cuál es la dependencia entre la longitud y el periodo. Hay otra forma de linealizar, que es la segunda parte, que es la de el logaritmo. Que uno lo que hace es aplicar logaritmos de ambos lados. Creo que la guía toma el natural, pero ustedes pueden elegir el logaritmo que a ustedes más les guste. Que si se fijan, esto lo voy a descomponer así. Que si se acuerdan, el logaritmo separa productos y divisiones, ¿sí? En particular, el producto me lo separa como suma. Entonces, esto es lo que ustedes tienen en la guía. Y acá aparecería logaritmo de raíz de L, que si se acuerdan, el logaritmo baja los exponentes multiplicando. Esto sería un exponente 1/2. Así que voy a escribir acá el 1/2. Entonces, lo que uno llega es a esta relación. Si se fijan, si ahora le decimos que la variable, en lugar de ser L, es el logaritmo de L, ¿sí? La pendiente es 1/2, y todo esto que está acá es la ordenada del origen. Entonces, cuando ustedes hagan el ajuste lineal, hacen logaritmo de L
contra logaritmo de t, logaritmo de t contra logaritmo de L, eso les da unos puntos, hacen el ajuste. La pendiente les tiene que dar parecido a un medio. Con el error debería darles como un medio. Eso es una forma de chequear de que las cosas estén todo bien. Y la ordenada de origen es el que tiene información sobre la gravedad. Esto es lo que yo obtuve y es igual a todo este término. Entonces tengo otra forma de despejar la gravedad. ¿Me siguieron hasta ahí? Yo tengo una duda. ¿Tenemos que usar las dos maneras para corroborar que la gravedad de lo mismo? Vos vas a tener como 3, 4 maneras, 3, 4 gravedades distintas. Vas a tener una gravedad que sacaste en el primer punto. Vas a tener una gravedad que sacaste por estadística en la segunda parte. Y en la tercera parte vas a tener 2 gravedades más. ¿Sí? De esas 4, lo que yo quiero que digas es cuál es la más confiable de todas. Que eso, nada, se los dejo para discutir a ustedes. Pero van a tener 4 gravedades distintas. Y las 4 van a dar muy parecido en número. Tendríamos 16 gravedades. ¿O no? Si son 4 integrantes, sí. Claro. Sí, pero cada uno, ¿sí? Fíjense cuál es el mejor método para ustedes para determinar la gravedad. Pero nada, esas son cosas que van a discutir en el informe. No les voy a dar la respuesta a ustedes en este momento, discútanlo ustedes, ¿no? Una cosita más. En el informe a mí no es que nos interesa como un ejercicio parcial que ustedes lleguen al resultado bien, sino que lo que nos interesa es que ustedes hagan el análisis, interpreten los datos y puedan discutirlos y justificarlos en el caso de que esté bien, ¿sí? No le vamos a dar tanta bola. Si a uno, no sé, le dio la gravedad, le dio, no sé, 11 más menos 1, ¿sí? Por fuera del rango. Bueno, qué sé yo. Busquemos, pensemos cuáles fueron las fuentes de error que hicieron que eso dé un poquito lejano a lo que uno espera. ¿Sí? Pero no es que necesitamos que la gravedad de 9,8 más menos 0,1, no le vamos a dar tanta bola a eso. Lo que importante es que lo puedan discutir y lo puedan analizar. Perdón, me ibas a decir algo. Sí, Seba, yo te iba a preguntar. Me quedé recién con lo que dijiste de 6 gravedades. En nuestro grupo somos 5. Tenemos 3 análisis. El primero de la 1, 5, 20 y 50 mediciones. Después el análisis 2 de las 100. Y después el análisis 3. En análisis 3 hay que sacar una gravedad del primer gráfico, que es la lineal de periodo en base a longitud, periodo al cuadrado. Sí. Y otra gravedad del gráfico de los logaritmos. Claro, Y después tenemos una gravedad más en el análisis 2 de las 100 mediciones y otra gravedad en el primer análisis. Sí, que quizá la del primer análisis no sé si es tan importante, pero creo que va a ser la que peor quede. Pero sí. Sí, me parece que no la pedía, ahora que lo decís. Sí, no me acuerdo bien. Uno la podría calcular, o creo que uno la calculó cuando estaba haciendo el experimento para ver que daba todo más o menos bien, pero no es tan importante. Porque esa va a ser la peor forma de calcularla. Ok, y todas las gravedades van con su error. Siempre con su error, sí. Nada, no es para... En general van a ustedes notar una tendencia ahí, de cuál es la mejor forma de calcular la gravedad. Sí, puede ser con el error, puede ser también con el tiempo que le dedicaron a la medición. Hay un montón de cosas que influyen ahí. Pero en general, todos los integrantes del grupo probablemente vean una dirección digan, bueno, este es el mejor método. Profe, una consulta más. Sí. ¿Cuál sería más o menos, porque uno tiene que darse cuenta también con el resultado que te da la gravedad, si está más o menos bien o mal? O sea, ¿cuál sería la diferencia desde 9,8 que te tendría que dar como para que no esté mal ya? Mira, si te dio 16, y bueno, qué sé yo, ahí habría que revisar todo. Pero si te da, no sé, 10,5 más o menos 0,2, y está mal, pero no está tan mal. O sea, de vuelta, no esperamos que ustedes lleguen al resultado preciso. Ahí en la guía dice algo de que sea menor de 0,1, qué sé yo, pero también uno lo está haciendo en su casa, con los elementos que tiene. No es tan preciso como cuando uno lo hacía en el laboratorio, que el péndulo se lo damos nosotros.
Pero lo que más me interesa es que ustedes puedan analizar los resultados que obtuvieron y los puedan discutir, ¿sí? Y en el caso de que estén bien, los puedan justificar, y en el caso de que está mal, puedan decirme de dónde puede venir el problema. Si tuviesen que hacer de vuelta el experimento, decirme qué es lo que deberían corregir. ¿Se entiende? Está bien, perfecto. Ok, O sea, profe, otra pregunta. Una cosita, así reafirmo un par de cosas. Si ustedes ya hicieron la primera parte del análisis y la gravedad les dio 20, bueno, nada, pueden repetir las mediciones. Probablemente hay algo que están haciendo mal. ¿Sí? Si les da algo cercano a 9,8, y qué sé yo, probablemente haya algo que esté molestando, pero es chiquito. O sea, tiene que ser una diferencia muy grande. Si me da 9,5, por ejemplo. Sí, 9,5 está perfecto. No. Está bien. Bueno, o sea, es algo con lo que podemos trabajar. Sí, me iban a decir algo, perdón. Yo tenía una consulta. Sí. En una parte de la parte del análisis de datos, dice que a partir de la pendiente obtenga la potencia a la que está elevada la variable L. Claro, que es la parte exactamente acá del esto. logaritmo. Es esto. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque hay una técnica que se usa mucho, que es cuando, si vos tenés una variable i, que se escribe a por x, y vos no sabés a qué potencia está elevada, ¿sí? Lo que se hace es aplicar logaritmo de ambos lados, como hicimos en este caso, y obtener el valor de alfa, ¿sí? Que no sé, dependiendo de cómo sea la física del problema, puede ser cuadrático, cúbico, el número que sea. Acá nosotros ya lo sabemos de antemano. Entonces, un medio lo que nos sirve es para chequear que está todo bien. Si a mí en lugar de darme un medio, esto me da 28, sé que estoy haciendo las cosas mal. Si a mí me da 0,5, listo. Estoy chequeando que la relación que hay entre periodo y longitud es una raíz. Buenísimo. Entonces, ese alfa sería en este caso el 1/2. Es un medio, sí. Algo Genial. cercano a un medio. Buenísimo. Sí. Muchas gracias. No. ¿Me iban a decir algo más? Yo, profe, tenía una duda. Dale. Sí, decime. Yo te estuve jodiendo mucho por WhatsApp, no sé si te acordás. Sí, pero... no jode. Pero al contrario, me ayuda a saber qué es lo que está faltando decir. Okay. Sí. Lo último que hablamos fue yo te pregunté del error de G, el de G. Sí, a eso voy ahora. Ah, ok, porque en el último video vos lo dejaste ahí para que lo calculemos, pero en el primero lo hiciste vos, entonces no sé dónde salió la cuenta. El primer anterior, digamos. Está bien. Ya ni me acuerdo qué es lo que grabé, pues fue hace un año. Lo tengo que volver a ver. Pero yo lo que quería hablar es de errores también. Y quería hacer un pequeño resumen de qué son los errores que ustedes pueden encontrarse. Esto depende mucho de cómo uno mida las cosas. Si uno va y hace una medición directa, ¿sí? Yo voy y mido, no sé, el periodo del péndulo, pero mido la longitud de la soga, ¿sí? Voy con la regla, con la cinta métrica, lo que sea, mido, ¿sí? Y yo estoy seguro de la medición, no tengo ninguna fuente de error extra. Mi error va a ser el del instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una regla, 0,001 metro. 1 milímetro. ¿Se entiende? Después hay mediciones que también son directas, como la del periodo del péndulo, que aparecen errores sistemáticos todo el tiempo, que son, como habíamos discutido antes, por ejemplo, este error de cuánto tardo entre que veo que el péndulo llega a la posición donde tengo que apretar el cronómetro y que yo aprieto el cronómetro. ¿Sí? Cuando eso pasa, la forma de sacarse de encima errores sistemáticos suele ser hacer estadística. Que esto es más lo que uno hace en la parte 2. Entonces, cuando yo hago estadística, el error, más que nada, viene por hacer estadística, que es la desviación estándar dividido la raíz de la cantidad de muestras que tengo. Esto es más la parte 2. ¿Me siguen hasta ahí?
¿sí? Si yo agarro y hago un promedio de cosas, mi error va a venir dado por lo que sea la desviación estándar, que es un número estadístico, lo pueden calcular, dividido la raíz de cuántas cosas tomé para hacer el promedio. ¿Se entiende hasta ahí? Nadie dice nada, así que supongo que se entiende. Si no, me vuelven a preguntar. Y hay una forma más de medir las cosas, que en realidad es calcular, usar una fórmula. Si uno usa una fórmula, ahí el error, ¿sí?, va a venir por lo que se llama propagación de errores. ¿Qué quiere decir propagación de errores? Quiere decir calcular cuán sensible es lo que yo obtuve de mi fórmula si una de mis variables tiene alguna incerteza. Si yo me equivoqué, por ejemplo, en la longitud, ¿cuánto se me puede modificar el valor de la gravedad? ¿Cuál sería el error de la gravedad? ¿Cómo se propaga? O sea, si yo mi longitud le estoy errando por 1 milímetro, ¿cuál es la diferencia que produce en el valor que yo calculé de la gravedad? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto último? No sé qué si lo puedes repetir un poquito de vuelta, sería bueno. O sea, vos calculaste la gravedad. Suponete que la gravedad es... a ver si despejo bien. 4pi cuadrado, longitud sobre tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula para la gravedad. Si vos tenés la longitud y tenés el periodo, esa es tu gravedad, ¿sí? Entonces, propagación de errores es... perdón, un segundo, voy a volver para atrás. Yo tengo la longitud, tengo el periodo, hago esta cuenta y obtengo la gravedad, ¿sí? Que me da un número. Propagación de errores, lo que se encarga de ver es, si yo la longitud o el periodo le erro porque tengo una incerteza, tengo un error, ¿sí? ¿Cuánto me afecta eso en el valor de gravedad que conseguí antes? ¿Se entiende? Ok, sí. ¿Por qué? Porque yo estoy usando una fórmula. No estoy midiendo la gravedad de forma directa. No tengo un gravetómetro que, no sé, va y mide la gravedad y listo, me da su error, es el instrumental. Sino que acá, a partir de mediciones de otras cosas, yo de forma indirecta calculo la gravedad. Entonces lo que uno hace es propagación de errores y ahí entran en juego las derivadas parciales. Entonces, voy a hacerlo imagínense que uno tiene una función f, ¿sí? Lo voy a hacer lo más matemático posible, o lo más general posible, que depende de y de x, ¿sí? Yo mido x, mido y calculo f. ¿Está bien? Ese es el valor de lo que yo quiero conseguir. Por ejemplo, en este caso, yo mido la longitud, mido el periodo y obtengo la gravedad. ¿Cuál va a ser el error en la gravedad? Bueno, va a salir de hacer propagación de errores. Propagación de errores, uno lo escribe como que el error en f, se escribe diferencial de f, y esto se calcula como, hay dos formas, ahora vamos a hablar, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? A esto se le pone módulo, porque sabemos que los errores siempre suman, no pueden restarse, por el error en x, más la derivada parcial de f con respecto a y, voy a poner módulo, por delta i, ¿sí? Muy probablemente con Cristian lo vieron también así, esto, como raíz de todo esto al cuadrado. Raíz de todo esto al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Esto es hacer propagación de errores. Las dos formas, la que está escrita en rojo y la que está escrita en negro, son equivalentes. La que no tiene raíz es más imprecisa, pero es más fácil de hacer la cuenta.
la que tiene la raíz es más precisa. Ustedes elijan la que a ustedes más les guste. En particular creo que a Cristian le gusta más con raíz, a mí me gusta sin raíz. La que Cristian es más precisa, la mía es más de vago. Pero lo importante acá es que lo que estamos calculando es cómo la variable x, ¿sí? Este término que está acá me dice cuán sensible es el resultado en f que obtuve a que me haya equivocado en x y cuán sensible es a que me haya equivocado en y. Esas dos cosas se suman y me dan el error total. Este sería el error absoluto en f. ¿Sí? O sea, después f, si ustedes quieren, lo van a poder escribir como más menos f más menos diferencial de f. ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, una consulta. Yo entendí lo que dijiste, pero se me complica un poco cuando tengo que reemplazar las cosas en la fórmula. O sea, no sé qué datos poner y cuáles Bien. no. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Derivadas parciales, no sé si están todos tan cancheros, pero no es nada jodido. Vamos a armar una fórmula. Voy a armar una fórmula así cualquiera, ¿sí? Después ustedes lo van a poder practicar con el péndulo. Si tienen dudas, me lo mandan y yo les digo si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, pero inténtenlo hacerlo por lo menos una vez. Imagínense, no sé, una función que sea, no sé, x por y menos, no sé, e a la menos 2x, no, a menos x por y cuadrado menos 3. No sé, ponemos una fórmula así, cualquiera. Suponete que vos me diste x, me diste y, ¿sí? Te di un valor de f. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos buscar es el diferencial de f, es la derivada parcial de f, voy a copiar de vuelta para que lo tengamos, de x, perdón, acá es delta y delta x. Entonces, esto que está acá es el error en x. Esto que está acá es en el error en y. O sea, si x fuese tu longitud, tu error sería 1 milímetro. Si el periodo fuese la y, tu error sería, bueno, 0,01 segundos, si lo mediste con el cronómetro. ¿Está bien? Lo que hay que calcular son las cosas que están acá, en módulo. ¿Sí? Las derivadas parciales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, pero no pasa nada que delta X y delta Y tengan unidades re distintas. O sea, que uno No pasa sea nada, porque tiempo fíjate que esto es una derivada. La unidad de f va a estar dividido por la unidad de x. Una derivada es una división. Y acá se multiplica por x. Entonces, te termina quedando todas las mismas unidades que f. Lo mismo acá en la parte ni. Ah, ok, perfecto. ¿Entiende? O sea, está bueno que ponga las unidades porque eso va a ayudar a que se den cuenta si se equivocaron en algo. Porque si las unidades quedan en cualquier cosa, bueno, algo me morfé. Profe, Entonces, ¿y la derivada de la división se hace con lo que era la regla de división? Ahora no me acuerdo, pero el de abajo del cuadrado. No, la derivada es una división en el sentido de que es un cociente incremental. La definición de derivada es el límite con h tendiendo a 0 de tal cosa dividido h. ¿Te acordás? Sí, el cociente incremental. Pero no es que esa es la definición. Después uno no hace eso. Sabe las reglas de derivada y listo. A veces te van a tocar divisiones, a veces no. Acá, por ejemplo, yo en el ejemplo que hice, no hay divisiones. ¿Sí? Lo que dije divisiones es divisiones en el sentido de la definición de la derivada. No es que tengo que hacer la derivada de una división. Ahora voy a hacer el ejemplo que seguramente con eso queda más fácil. Vamos a hacer la derivada de f con respecto a x. Lo que ustedes tienen que saber de derivada parcial es, cuando yo derivo con respecto a x, la y es una constante, es un número.
lo derivo como si fuese un número. Imagínense que la y es el número 4, ¿sí? Lo derivo como si fuese un 4, porque estoy derivando con respecto a x. X es mi variable, todo lo demás es constante. Entonces, esto es una resta. La derivada de la resta es la resta de las derivadas. Tengo que derivar primero x por y, ¿sí? Si derivo x por y con respecto a x, la derivada es y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren que lo haga de vuelta? ¿Sí? Se entiende, se entiende. Si yo tengo 4 por x, la derivada sería 4. Entonces, acá tengo y por x, la derivada es y. Menos la derivada de esta cosa. Esto que tiene y va a quedar como una constante, así que ni lo toco. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Así que este menos lo puedo transformar en más. Y así me queda. ¿Está bien? Ahora, esto es la forma, ¿cómo se llama? La forma simbólica, con símbolos y letras. Yo x lo medí. X e y lo medí. Suponete, no sé, que x vale 1 y y vale 2. Voy a agarrar estos valores que medí, los voy a meter acá y me va a salir un número. Eso es lo que va acá. Ese número con módulo. ¿Se entiende el proceso de cómo tienen que hacerlo? O sea, agarran la fórmula general, la derivan y después le meten los números. Sí, profe, yo te entendí. Ahora te hago una pregunta, creo que más que nada de curioso, pero ya igual me olvidé bien a qué estamos queriendo llegar. Se me perdí un poco. El proceso de la derivada lo seguí, pero físicamente, ¿por qué hacemos esto en el análisis del péndulo? Porque vos la gravedad, por ejemplo, no la medís directamente. No tenés una herramienta que la aprendés y te dice la gravedad vale tanto. ¿Sí? No estás haciendo una medición directa. ¿Está bien? Vos lo que haces es calcular la longitud y el periodo, ¿sí? Para a partir de eso calcular la gravedad. Ok. Entonces, cuando vos lo haces de forma indirecta, que es este cuadrito que yo había garabateado acá, cuando vos lo haces a través de una fórmula, o sea, una forma indirecta, tenés que hacer lo que se llama propagación de errores. Que es eso de las derivadas parciales te dice cuán sensible es lo que vos calculaste con una fórmula a los errores en las mediciones que vos hiciste anteriormente. Entiendo. ¿Se entiende? Entiendo. Sí. Si le hubiese errado la longitud, por tanto, bueno, a la gravedad le voy a estar errando por esta cantidad. Ok, si mi error de la gravedad en las mediciones, ponele, me dio 0,2, yo tendría que tener en cuenta ese error en la propagación de errores que saco con la fórmula que hicimos recién. Claro. Okay. Ahí va. ¿Sí? Bueno, yo acá hice la derivada parcial con respecto a x. Si quieren, hacemos con respecto a y. A ver si me entra acá. Por ejemplo, con respecto a y, ¿sí? Lo que hay que hacer es la x la dejamos constante, la y es la variable, x por y, la derivada con respecto a y va a ser x, y después esta parte, lo que tenga x queda constante, y derivo esta parte que está acá con respecto a y, o sea, me quedaría un 2y. De vuelta, una vez que ya tengo la derivada cuánto vale, reemplazo por lo que yo sé que vale x e y me da un número. Y ese es el número que va a ir acá. Profe, perdón, una consulta. En el caso de que nosotros decimos que x es la longitud, lo que deberíamos reemplazar es, por ejemplo, no sé, 1,5 metros. Claro, vos me diste que tu péndulo es 1,5 metros, listo, donde dice x, después de que hiciste la derivada, ahí le metés 1,5. El periodo te dio 2, bueno, donde dice y, o t en ese caso, le pones el 2. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Nada, practíquenlo después ustedes con los que ustedes tengan, con los valores que ustedes tengan, y cualquier cosa me preguntan si está bien, si está mal, si tienen dudas. Quería decir otra cosa más, que es cuando uno hace el ajuste lineal, y ya se me acaba la clase, cuando uno hace el ajuste lineal, la pendiente y la ordenada de origen vienen con error.
¿Sí? Bueno, acá. Entonces, son una variable más a tener en cuenta. Van a tener que derivar con respecto a eso. Por ejemplo, si vuelvo para atrás, por ejemplo acá que habíamos visto que la derivada, perdón, que la pendiente era 4pi cuadrado sobre g, tengo que ir acá, en esa parte, ¿sí? Bueno, uno puede despejar la g, ¿sí? Por ejemplo, acá le queda que la gravedad queda en función de la pendiente. Fíjense que es la única variable. Entonces, ustedes obtienen un valor de pendiente, hacen la cuenta y les da la gravedad. Esta es una función de una sola variable. Entonces, si por ejemplo tenemos que hacer el error en g, tengo que buscar la derivada parcial de g, que bueno, es anecdótico porque solamente hay una, por el error en la pendiente. ¿Sí? Es de una sola variable. Si tuviese más variables, se van sumando. Entonces, fíjense cuál es la derivada de g con respecto a m. Esto sería 4pi cuadrado, que es constante, y la m, bueno, es 1 sobre m, la derivada es m cuadrado, ¿no? Y el menos se lo come el módulo. Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo el error para la gravedad si la calculo a partir de la pendiente. Entonces, la pendiente, no sé, me dio, por poner un número, 2 más menos 2,1, poner, más menos 0,1. Entonces, donde dice m acá, pongo el 2,1. Y este 0,1 lo pongo acá. Hago la cuenta y eso me da el error en la gravedad. ¿Sí? Lo que vale la pendiente y lo que vale el error en esa pendiente, eso lo va a hacer Excel. Yo en el PowerPoint y en el video se los cuento cómo hacer. Si tienen dudas me avisan y lo vemos, lo hacemos, no hay drama. ¿Se entiende lo que digo? Profe, perdón, una consulta. ¿A eso no le deberíamos también sumar el error en la ordenada del origen? No, justo en este caso no depende de la ordenada de origen. Yo justo agarré el caso que la ordenada de origen vale 0. Pero Okay. de todas formas, cuando vos hagas, por ejemplo, en la parte, en la otra parte, que lo tenés que hacer a partir de la ordenada de origen, lo que haya en la pendiente no importa. Cuando uno hace estos ajustes lineales, pendiente y ordenada de origen no tienen correlación. O no deberían tener correlación. Pero nada, no te van a molestar en ese caso. Si vos en la segunda parte creo que era logaritmo de, creo que era raíz de 2pi sobre g, no me acuerdo cómo era. No, al revés. Raíz de g. De acá uno va a tener que despejar g y en algún lado va a aparecer el error en b. Pero el error en la pendiente no va a molestar. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, se entiende, gracias. No. Bueno, esto es todo lo que tenía para decir. Si quieren preguntarme algo, si no, son libres de ir a comer. Ahí el canal, donde están los videos, ahí lo subieron, creo que es este. Sí, es este. Así que ahí lo tienen si quieren ir a chusmear, que están los ejercicios, creo 15 y 18. Y nada, con eso yo los dejo libres. Si quieren consultarme cualquier cosa, ahora se puede. Si no, cualquier cosa me escriben y no hay drama. Gracias, profe. Hasta luego. No, nada. Nos vemos la próxima. Voy a parar la grabación así no me Gracias, profe.